Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo estos aretes utilizando la puntada peyote triangular y les estoy haciendo este diseño que les estuve mostrando en el video anterior donde les mostré el programa que utilizo y cómo hago este tipo de diseños en peyote triangular. Si no han visto ese video se los dejo en la descripción. Y para hacer estos aretes solo estuve modificando un poquito el diseño. Solo lo modifiqué en esta parte de abajo, ya que todas las piezas eran iguales. Cambié esta porque queda aquí abajo y me gusta que se vea diferente a las que están arriba. Así que hice ese pequeño cambio, pero el diseño es como el que les hice en el video anterior. Así que espero que les guste y bueno, sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a utilizar estos 4 colores de Delikas Omiyuki en el número 110. Estoy utilizando un tono turquesa, amarillo, negro mate y un tono bronce. También voy a estar utilizando este hilo de nylon en la talla D, en este color bronce. También una aguja, pueden utilizar cualquiera de estos 3 números, el 10, 11 o 12. Voy a utilizar una del número 10. Una argollita de 4 milímetros. Estos aretes tipo anzuelo. Y también voy a estar utilizando esta pieza. Ya coloqué el hilo en mi aguja, estoy colocando casi 1 metro de hilo. Voy a tomar 3 Delikas del tono bronce, las paso por el hilo. Voy a dejar aquí al final un poco de hilo, casi 10 centímetros. Ahora voy a hacer un nudo aquí. Y quedaría así. Ahora aquí voy a continuar tomando 2 Delikas en el tono bronce y voy a pasar en la Delica que me queda enfrente. Vuelvo a tomar 2 Delikas bronce y paso en la siguiente Delica. De nuevo tomo 2 bronce y aquí voy a pasar en esta Delica y voy a cerrar la vuelta pasando por esta otra. Así. Ahora aquí voy a voltear mi trabajo así. Para trabajar hacia el lado derecho voy a tomar 2 bronce y paso así. Una negra. Dos bronce. Una negra. Dos bronce. Una negra. Y aquí voy a tomar estas 2 Delikas y así cierro esta vuelta. Así termino esta vuelta. Voy a comenzar mi siguiente vuelta tomando 2 bronce. Paso aquí en la que me queda enfrente. Voy a tomar ahora el tono negro y voy a colocar 2. De nuevo tomo 2 bronce.
2 negras, dos bronce, de nuevo coloco 2 negras. Esta sería la número 2 y aquí voy a cerrar la vuelta pasando por estas últimas 2 delicas. Y así termino esta vuelta. De nuevo tomo 2 bronce, una negra, una amarilla, una negra, dos bronce, una negra, una amarilla, una negra, dos bronce, una negra, una amarilla, una negra, y aquí cierro mi vuelta pasando por 2 bronce, ahora voy a tomar aquí 2 del tono turquesa, una negra, 2 del tono amarillo, una negra, dos bronce, una negra, dos amarillas, una negra, dos bronce, una negra, dos amarillas, una negra, y aquí voy a cerrar la vuelta, paso por 2 delicas, aquí de nuevo voy a tomar 2 turquesa, una bronce, una bronce, una amarilla, una bronce,
2 bronce, una bronce, una amarilla, una bronce, una amarilla, una bronce, dos bronce, una del tono bronce, una amarilla, una bronce, una amarilla, una bronce, y aquí cierro la vuelta pasando por estas dos turquesas. Ahora de nuevo voy a tomar dos delicadas del tono turquesa y paso aquí. Tomo otra turquesa, una negra, una amarilla, una bronce, dos negras, dos bronce, dos negras, dos bronce, dos negras, dos bronce, dos negras, una bronce, una amarilla, una negra, una turquesa, y aquí cierro mi vuelta, paso por dos turquesa y así termino esta siguiente vuelta. De nuevo voy a tomar dos en el tono turquesa, tomo otra turquesa, una bronce, dos negras, una amarilla, dos negras, dos bronce,
De nuevo voy a tomar el negro, coloco 2. Una amarilla. Una negra. De nuevo una amarilla. 2 negras. Dos bronce. Dos negras. Una amarilla. 2 negras. Una bronce. Una turquesa. Paso aquí, tomo 2 delicas para cerrar la vuelta. Y así termino con esta siguiente vuelta. De nuevo voy a tomar aquí 2 del tono turquesa. Continúo con este mismo tono y coloco 2 más. Una bronce. Una negra. Una bronce. Dos amarillas. Una negra. Ahora aquí voy a tomar una turquesa y una bronce. Ahora aquí tomo una negra. Dos amarillas. Dos bronce. Dos amarillas. Una negra. Una bronce y una turquesa. Una negra. Dos amarillas. Una bronce. Una negra. Una bronce.
2 turquesa, esta es la última delica de esta vuelta, así que voy a tomar estas 2 delicas de aquí para cerrar la vuelta. Comienzo esta siguiente vuelta tomando 2 turquesa. Continúo con este mismo tono turquesa, voy a colocar 1, 2, 3. Dos bronce, una turquesa, 2 amarillas, una turquesa, una turquesa y una bronce, ahora tomo una turquesa, 2 amarillas, una bronce, una turquesa, una bronce, 2 amarillas, una turquesa, una bronce y una turquesa, una turquesa, dos amarillas, una turquesa, dos bronce, ahora tomo de nuevo el turquesa, voy a colocar 3, esta es la tercera, aquí voy a cerrar la vuelta pasando 2 delicas, así. De nuevo voy a tomar 2 turquesa, voy a continuar con este mismo tono, voy a colocar 1, 2, 3, 4, una bronce, de nuevo tomo el turquesa, voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5.
Aquí voy a tomar de nuevo 2 turquesa. Continúo con el turquesa, coloco 2. Dos bronce. Dos turquesa. Dos bronce. Dos turquesa. De nuevo tomo 2 turquesa y paso aquí. Continúo con este mismo tono, coloco 1, 2, 3, 4, 5. Una bronce. De nuevo tomo turquesa, voy a colocar 1, 2, 3, 4. Aquí voy a cerrar ya esta vuelta pasando por estas 2 delicas. Y así terminamos la vuelta. Ahora aquí de nuevo voy a tomar 2 del tono turquesa. Continúo con el turquesa y en esta vuelta voy a ir colocando una turquesa en cada espacio por toda la vuelta. En las esquinas colocamos 2, después de nuevo aquí una turquesa en cada espacio, 2 turquesas aquí en esta esquina y volvemos a repetir una turquesa en cada espacio hasta cerrar la vuelta. Así que lo voy a hacer fuera de cámara para no repetir mucho, ya que simplemente colocamos este tono. Aquí ya estoy terminando esta vuelta. Para cerrarla paso mi aguja por 2 delicas. Y así termino esta vuelta. Ahora aquí voy a comenzar esta siguiente vuelta tomando 2 del tono bronce. Y en esta vuelta voy a hacer lo mismo que en la vuelta anterior. Voy a colocar solo el tono bronce. Voy a ir colocando una del tono bronce en cada lado, 2 en las esquinas, una en cada lado, 2 en las esquinas y de nuevo una en cada lado. Así voy a hacer toda esta vuelta. Aquí ya estoy terminando la vuelta. Paso mi aguja por estas 2 delicas para cerrar. Ahora voy a hacer una última vuelta y aquí comienzo tomando una delica en el tono bronce. Y en esta vuelta voy a continuar colocando una delica del tono bronce en cada espacio, incluido en las esquinas. Así que lo voy a hacer fuera de cámara, simplemente se coloca una delica en cada espacio, incluyendo las esquinas. Así que ahorita regreso.
Aquí estoy terminando la vuelta. Así ya quedó terminado completamente. Ahora lo que voy a hacer es esconder los dos hilos, tanto este que tiene la aguja como el que dejé al principio. Y para eso simplemente hay que ir alejándonos del final, pasándolo entre algunas delicas. Ya escondí los dos hilos, así es como queda terminada la pieza. Ahora voy a estar colocándole esta plumita de hilos. Y para eso voy a estar utilizando unas argollitas de 4 milímetros. Aquí ya tengo las piezas que voy a utilizar. Estoy utilizando también un arete tipo anzuelo. Voy a tomar una de las argollitas y con ayuda de dos pinzas voy a abrirla. Esta argollita la voy a colocar aquí en esta punta. Voy a tomar el arete tipo anzuelo y lo coloco aquí. La otra argollita la voy a colocar aquí en la mitad. Y aquí tomo esta plumita. Y bueno, chicas, así ya quedan terminados estos aretitos. En mi Instagram les voy a estar dejando el diagrama para que vean el diseño, aunque es el mismo diseño que les hice en un video anterior, que les estuve enseñando cómo es que yo hago esos diseños con el programa que utilizo. Así que espero que les haya gustado el video. No olviden por favor suscribirse al canal y síganme en mis redes sociales. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.